30 minutos después de enviar el divorcio, el teléfono empezó a sonar con una urgencia que no conocía, y en lugar de nervios sentí una calma firme, de esas que llegan cuando todo ya está decidido. Miré la pantalla encenderse mientras recordaba la firma reciente, consciente de que al otro lado del país seguía una vida cómoda sostenida durante años con mi dinero, mi paciencia y mi silencio. Durante mucho tiempo mantuve una rutina hecha de transferencias, excusas y promesas que nunca se cumplieron, mientras allá se construía una nueva normalidad sin mirar atrás. El día que el documento se fue, también se cerró el dinero, y la llamada no fue por amor ni por arrepentimiento, fue por miedo. Dejé sonar el celular porque entendí algo con absoluta claridad. No buscaba salvar el matrimonio, buscaba salvar lo que yo había financiado, y esa llamada llegaba demasiado tarde. Mientras el teléfono seguía insistiendo desde lejos, allá la historia se contaba de otra forma, con risas cómodas y una seguridad que solo existe cuando alguien cree que el dinero nunca se va a acabar. La vida en Estados Unidos seguía su curso como si nada hubiera pasado, con planes hechos sobre una base que no parecía frágil, cenas pagadas sin pensar y decisiones tomadas desde la arrogancia de quien se siente intocable. La separación no se veía como una pérdida, sino como un trámite menor, uno de esos papeles que se firman pensando que todo seguirá igual al día siguiente. Desde esa perspectiva, el divorcio era apenas un capricho temporal, una reacción emocional que tarde o temprano se acomodaría sola, como siempre había ocurrido. La idea de que yo pudiera sostener una decisión firme ni siquiera pasaba por la cabeza. Se habló de mí con ligereza, como si fuera alguien predecible, alguien que se cansaría rápido y volvería a enviar dinero por costumbre, por culpa o por miedo a quedarse sola. Esa narrativa era cómoda, porque convertía años de apoyo en una obligación automática, no en una elección consciente. Resultaba fácil pensar que nada había cambiado realmente. Las cuentas seguían abiertas, los compromisos se asumían sin revisar saldos, y los planes continuaban creciendo sobre una estabilidad que parecía garantizada. Desde allá, la vida se sentía ganada, controlada, resuelta, como si el divorcio no fuera una ruptura sino una formalidad sin consecuencias reales. Sin embargo, había una pregunta flotando en el aire, pequeña pero persistente, que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué no hubo discusión? ¿Por qué no hubo reclamos? ¿Por qué no intenté negociar ni pedir nada a cambio? El silencio empezaba a sentirse raro, aunque todavía no alcanzaba para incomodar. La calma con la que todo se cerró resultaba desconcertante, pero se interpretó como resignación, no como estrategia. Se asumió que mi tranquilidad era señal de derrota, una aceptación tardía de un papel que había cumplido durante años sin protestar. Desde esa falsa victoria, la vida continuó sin ajustes, sin precauciones, sin planes alternos. Nadie revisó contratos, nadie preguntó a un asesor, nadie consideró que el control nunca estuvo donde creían. La confianza era tan grande que no dejaba espacio para la duda. Lo que no sabían, mientras brindaban por su nueva libertad, era que la historia ya no se escribía desde allá, y que esa seguridad cómoda no era más que el último respiro antes de entender que el silencio no siempre significa rendición, a veces solo es la antesala de una caída que todavía no se alcanza a ver. La primera señal no llegó como una amenaza ni como una discusión, apareció de forma silenciosa y precisa, escondida en un detalle que nadie consideró importante. Una notificación automática, una de esas que suelen ignorarse, marcó el inicio de algo que ya estaba en marcha desde mucho antes del divorcio. En Estados Unidos, la rutina siguió su curso hasta que un pago no se reflejó como siempre. Al principio se pensó en un error bancario, algo común, algo que se resolvería con una llamada rápida o con un par de horas de espera. No había motivo para alarmarse, porque durante años el dinero había llegado puntual, sin preguntas ni retrasos. Sin embargo, el segundo intento tampoco pasó. Luego vino el tercero. Las cuentas empezaron a mostrar cifras que no cuadraban con los compromisos asumidos, y la comodidad comenzó a sentirse frágil. No era una crisis todavía, solo una incomodidad leve, una sensación rara que no encajaba con la seguridad de los días anteriores. La idea de que todo dependía de una sola decisión empezó a asomar, aunque todavía se rechazaba. Resultaba más fácil pensar que yo había olvidado una transferencia o que el sistema estaba fallando, antes que aceptar que algo estructural había cambiado. El divorcio seguía viéndose como papel,
no como límite real. Fue entonces cuando apareció el documento completo, leído por primera vez con atención. No solo hablaba de separación, hablaba de responsabilidades, de fechas exactas, de obligaciones canceladas de forma legal. Cada línea tenía un peso distinto ahora que el dinero no fluía como antes. La sorpresa no fue inmediata, fue lenta, como una grieta que se extiende sin ruido. Las cláusulas estaban claras, firmadas y registradas, y no dejaban espacio para interpretaciones cómodas. Lo que durante años se asumió como apoyo permanente tenía un final perfectamente definido. Las preguntas comenzaron a surgir, ya no sobre el sistema, sino sobre mí. ¿Cuándo lo planeé? ¿Quién me asesoró? ¿Por qué no advertí nada? Esa duda creció porque no había mensajes previos, no hubo amenazas, no existieron advertencias emocionales. Todo ocurrió con una serenidad que ahora resultaba inquietante. Desde lejos, la situación empezó a sentirse menos controlable. El silencio dejó de ser una ventaja y se convirtió en una ausencia peligrosa. Intentaron entender en qué momento se perdió el dominio, pero la respuesta no estaba en el presente, sino en decisiones tomadas meses atrás, con paciencia y claridad. La primera pista no fue una confrontación directa, fue la certeza de que nada estaba improvisado. Cada paso tenía respaldo legal, cada cambio tenía fecha, cada consecuencia estaba prevista. En ese punto, el miedo todavía no era total, pero la ansiedad ya se había instalado. Porque cuando alguien descubre que el otro sabía exactamente lo que hacía desde el inicio, la sensación no es rabia inmediata, es desorientación. Y en esa confusión comenzó a desmoronarse la idea de que el divorcio era solo un trámite sin impacto real. La incomodidad se transformó en alarma cuando dejaron de buscar explicaciones simples y empezaron a leer con atención lo que antes parecía irrelevante. Cada página del acuerdo mostraba una realidad distinta a la que habían imaginado, una donde nada estaba sujeto a interpretaciones personales ni a promesas verbales. Todo estaba escrito con precisión, respaldado y cerrado mucho antes de que alguien pensara en reaccionar. Ahí apareció la verdad completa. Los gastos que se asumían como permanentes ya no tenían sustento legal, las autorizaciones quedaron revocadas y las cuentas que daban seguridad ya no estaban bajo el mismo control. Lo que durante años funcionó por inercia había sido desactivado sin ruido, sin escándalo y sin posibilidad de marcha atrás. El golpe no fue emocional al inicio, fue práctico. Los números no cuadraban, los compromisos seguían vigentes y la base que los sostenía había desaparecido. No se trataba de un castigo ni de una venganza, era simplemente el resultado de un documento firmado con plena conciencia de sus efectos. La lectura continuó y con cada línea surgía una certeza incómoda. Yo no actué desde el impulso, actué desde la previsión. Las fechas estaban calculadas, los plazos perfectamente alineados y las obligaciones claramente delimitadas. Nada quedaba a criterio personal, todo respondía a una estructura legal que ya estaba activa. La sorpresa se volvió miedo cuando entendieron que no había nada que reclamar. No existía un vacío legal, no había un error técnico, no se trataba de una omisión. Cada punto estaba respaldado por asesoría, por tiempo y por decisiones tomadas sin presión externa. El control nunca estuvo de su lado, solo parecía así mientras yo lo permití. Entonces llegó la pregunta que nadie quería formular: ¿desde cuándo sabía todo esto? Porque el plan no se construye en días, ni en semanas. Requiere observación, paciencia y una claridad que solo nace después de muchas decepciones acumuladas. La respuesta estaba implícita en el silencio que mantuve durante meses. Ese descubrimiento rompió la narrativa cómoda que se había creado. Ya no era posible verme como alguien impulsiva o dependiente. La imagen cambió de forma abrupta y dejó al descubierto una realidad incómoda. La calma no fue resignación, fue estrategia sostenida en el tiempo. El impacto real llegó cuando aceptaron que no quedaba margen para negociar. Las decisiones estaban cerradas, los procesos en marcha y las consecuencias empezaban a materializarse. Nada podía revertirse con una llamada, con una disculpa tardía o con una promesa más. Ahí entendieron que la vida construida sobre mi apoyo había terminado oficialmente, no por abandono, sino porque yo decidí recuperar el control de todo lo que entregué sin reconocimiento. Y en ese instante, el miedo dejó de ser una posibilidad para convertirse en una certeza que ya no se podía ignorar.
La situación dejó de ser una incomodidad privada cuando apareció una figura externa que no pedía explicaciones ni ofrecía segundas oportunidades. No llegó con amenazas, llegó con papeles oficiales, horarios definidos y un lenguaje frío que no admite emociones. A partir de ese momento, todo se volvió inmediato. Primero fue la notificación formal enviada al domicilio registrado, esa que no se puede ignorar ni posponer con excusas. El aviso detallaba montos, fechas límite y consecuencias claras en caso de incumplimiento. Ya no se trataba de una discusión entre dos personas, era un proceso activo que avanzaba con o sin consentimiento. Después vino la llamada de un despacho autorizado, uno de esos que no levantan la voz porque no lo necesitan. La información se dio de forma directa, sin rodeos ni dramatismos. Existía una obligación pendiente, respaldada por contratos vigentes, y el plazo para responder no se medía en semanas, sino en horas. La sorpresa se mezcló con incredulidad. Intentaron ganar tiempo, pidieron explicaciones, buscaron interpretar el mensaje como un error administrativo. La respuesta fue siempre la misma: todo estaba validado, registrado y en curso. No había espacio para aclaraciones emocionales ni para versiones personales. En ese punto, la distancia dejó de ser una ventaja. Estar en otro país ya no protegía de nada. Las reglas aplicaban igual, los acuerdos cruzaban fronteras y las responsabilidades no se diluían con kilómetros. Lo que antes parecía lejano ahora estaba tocando la puerta con una precisión incómoda. El tono cambió por completo. La seguridad con la que se había vivido días antes se desmoronó frente a la certeza de que alguien más tenía el control del siguiente paso. No se pedía permiso para actuar, solo se informaba lo que iba a suceder si no había respuesta inmediata. Mientras todo eso ocurría, yo seguía en silencio, observando cómo el proceso avanzaba tal como fue diseñado. No intervenía porque ya no hacía falta. La estructura funcionaba sola, exactamente como me lo explicaron cuando decidí hacerlo de forma correcta. La presión aumentó cuando quedó claro que no se trataba de una sola instancia. Había más movimientos programados, más revisiones y más consecuencias listas para activarse. Cada etapa tenía un respaldo distinto, lo que hacía imposible frenar todo con una sola llamada o con una sola firma improvisada. La autoridad no llegó para negociar, llegó para ejecutar. Esa diferencia fue la que terminó de romper cualquier ilusión de control. No importaban las intenciones ni las explicaciones tardías, solo contaban los documentos y los tiempos establecidos. En ese momento, la realidad se volvió irreversible. La historia dejó de girar alrededor del divorcio y empezó a girar alrededor de las consecuencias. Lo que parecía un problema manejable se convirtió en una cadena de acciones oficiales que ya no dependían de nadie más que del cumplimiento estricto de lo que estaba firmado. Ahí entendieron que el silencio no había sido vacío, había sido preparación. Y que cuando la autoridad entra en escena, ya no existe marcha atrás, solo queda enfrentar lo que durante años se creyó que nunca llegaría. La llamada finalmente fue respondida cuando ya no había nada que negociar. No levanté la voz ni mostré prisa, hablé con la misma serenidad con la que había firmado cada documento meses atrás. Del otro lado se escuchaba confusión, preguntas atropelladas y una necesidad urgente de entender en qué momento todo se salió de control. Expliqué sin reproches lo que durante años preferí callar. Conté cómo la distancia se volvió costumbre, cómo las promesas se transformaron en excusas y cómo el apoyo económico pasó de ser un gesto de pareja a una obligación asumida sin agradecimiento. No lo dije con rencor, lo dije con claridad, porque ya no dolía, solo era verdad. Aclaré que la decisión no nació de un enojo repentino ni de una traición puntual. Fue el resultado de muchas señales ignoradas, de conversaciones unilaterales y de un desgaste que se acumuló en silencio. Mientras allá se construía una vida cómoda, acá se sostenía todo sin reconocimiento ni presencia real. Expliqué también que cada paso se dio con tiempo, con asesoría y con paciencia. No improvisé nada. Revisé contratos, entendí límites y acepté que seguir pagando no era amor, era costumbre. El divorcio no fue un ataque, fue un cierre necesario para recuperar control sobre mi propia vida. La reacción fue inmediata. La incredulidad se mezcló con miedo cuando quedó claro que no existía margen para revertir nada. Intentaron apelar a la historia compartida, a los años juntos, a los sacrificios hechos.
Escuché todo sin interrumpir, porque durante mucho tiempo hice exactamente eso. Entonces dejé caer la frase que lo cambió todo. Dije que no buscaba castigar ni ganar, solo dejar de perder. Que cada documento reflejaba decisiones tomadas con la cabeza fría y el corazón ya cansado. Que lo firmado no era una amenaza, era una consecuencia lógica. Hubo silencio al otro lado. No porque no hubiera respuesta, sino porque por primera vez se entendió que la versión cómoda de la historia ya no funcionaba. La imagen de control se desmoronó frente a una realidad que no podía manipularse con palabras. Aclaré que no habría rescates ni extensiones, que el proceso seguiría su curso tal como estaba previsto. No lo dije con dureza, lo dije con firmeza, esa que solo aparece cuando alguien deja de justificarse. La calma no era frialdad, era liberación. La conversación terminó sin despedidas largas. No hacía falta. Todo lo importante ya estaba dicho y todo lo que seguía ya no dependía de mí. Al colgar, no sentí triunfo ni venganza, sentí alivio. Porque la verdad no fue una revelación explosiva, fue una confirmación. Confirmé que elegir el silencio durante tanto tiempo me permitió prepararme, entender y actuar sin errores. Y en ese momento quedó claro que el control nunca estuvo en quien gritaba más, sino en quien supo esperar hasta estar lista para soltarlo todo. Después de esa conversación, la urgencia se volvió caótica. Las llamadas se multiplicaron, los mensajes llegaron sin orden y las decisiones se tomaron tarde. Buscar ayuda parecía la única salida, pero cada intento chocaba con la misma pared. Todo estaba en regla y el margen de acción era mínimo. Primero apareció la idea de un abogado rápido, alguien que pudiera frenar el proceso con un escrito urgente o con una interpretación creativa. La respuesta fue fría y directa. Los documentos estaban claros, las fechas vencidas y las obligaciones activas. No había huecos que explotar ni recursos que cambiaran el curso inmediato de los hechos. Luego vino la búsqueda de dinero. Se intentó mover fondos, pedir adelantos, solicitar apoyos que antes parecían fáciles. Las respuestas tardaron más de lo esperado y, cuando llegaron, no alcanzaron. Las cuentas ya no ofrecían la flexibilidad de antes y los compromisos seguían acumulándose sin esperar. La negación apareció como último refugio. Se repitió que todo era exagerado, que seguro habría una prórroga, que las cosas se acomodarían como siempre. Sin embargo, cada notificación confirmaba lo contrario. Los plazos eran reales, las consecuencias estaban definidas y el sistema no respondía a la desesperación. El estrés empezó a notarse en los detalles. Noches sin dormir, decisiones apresuradas, discusiones que antes no existían. La vida que parecía estable comenzó a mostrar grietas profundas. La seguridad construida sobre mi apoyo se deshizo cuando quedó claro que no regresaría. Los expertos consultados coincidieron en lo mismo. No se trataba de mala suerte ni de una interpretación injusta, era la aplicación exacta de acuerdos firmados. La legalidad no estaba en discusión y cualquier intento de revertirlo implicaría más tiempo, más dinero y un resultado incierto. Ahí apareció el verdadero pánico. No el que se siente al perder algo, sino el que llega cuando se entiende que no hay red de seguridad. Las opciones se reducían a cumplir o enfrentar consecuencias mayores. Ninguna incluía volver al punto anterior. La imagen de control se transformó en improvisación constante. Cada plan dependía de factores externos, cada solución era temporal. Lo que antes se decidía con confianza ahora se hacía con prisa, y esa diferencia se notaba en cada error. Mientras tanto, el proceso avanzaba sin pausa. Las etapas se cumplían una tras otra, como si el tiempo hubiera acelerado solo para recordar que la preparación siempre vence a la reacción tardía. No había forma de detenerlo con promesas ni con discursos. El desmoronamiento no fue un solo evento, fue una serie de pequeñas derrotas acumuladas. Cada intento fallido confirmaba que la estructura que sostuvo esa vida ya no existía. La dependencia quedó expuesta y con ella la fragilidad de todo lo construido. En ese punto, la realidad se volvió imposible de negar. No quedaban atajos ni salvavidas improvisados. Solo quedaba enfrentar las consecuencias de haber confundido estabilidad con permanencia y de haber subestimado a quien, en silencio, decidió dejar de sostenerlo todo. La teoría se volvió realidad cuando llegó el momento de ejecutar lo que ya estaba escrito. No hubo gritos ni escenas dramáticas,
solo instrucciones claras y una presencia oficial que marcó el ritmo de cada movimiento. El espacio que parecía seguro dejó de serlo en cuanto se solicitó acceso para revisar, documentar y verificar lo que durante años se asumió como propio. El proceso avanzó con una precisión incómoda. Se pidieron llaves, se revisaron contratos de arrendamiento, se confirmaron adeudos y se levantó un inventario que no dejaba lugar a discusiones. Cada objeto contaba una historia distinta ahora que ya no existía quien cubriera los huecos. La comodidad empezó a verse frágil frente a una lista que crecía con cada anotación. Las decisiones se tomaron rápido porque el tiempo ya no era flexible. Hubo que elegir qué conservar, qué entregar y qué dejar atrás. No se trataba de preferencias personales, sino de obligaciones inmediatas. La autoridad no preguntó por planes futuros ni por intenciones, solo ejecutó lo que correspondía según los documentos vigentes. La humillación no vino de palabras duras, vino del acto mismo de perder control frente a terceros. Firmar recibos, aceptar plazos, reconocer límites. El cuerpo reaccionó antes que la mente, con manos temblorosas y una prisa torpe por resolver lo que ya no tenía solución elegante. El golpe más fuerte llegó al entender que el espacio no pertenecía a quien lo habitaba. La permanencia había sido una ilusión sostenida por pagos constantes, no por derechos reales. Al confirmarse eso, se indicó la salida con una fecha específica, sin margen para extensiones ni negociaciones tardías. Mientras se empacaban pertenencias a toda prisa, el entorno parecía ajeno, como si la ciudad siguiera su curso sin notar la caída silenciosa que ocurría puertas adentro. Vecinos, tráfico, ruido cotidiano. Nada se detenía por una derrota que solo importaba a quien la estaba viviendo. Cada caja cerrada era un recordatorio físico de lo que se perdió. No solo objetos, también estatus, estabilidad y una identidad construida sobre la idea de que todo estaba bajo control. La realidad se imponía con un peso imposible de ignorar. La salida no fue simbólica, fue literal. Entregar llaves, firmar constancias y cruzar una puerta sabiendo que no habría regreso. Ese instante marcó el final de una etapa sostenida artificialmente y el inicio de un vacío que no se llena con excusas. No hubo confrontación directa conmigo, no hizo falta. Mi ausencia en ese momento era más contundente que cualquier palabra. El proceso seguía su curso y cada consecuencia se materializaba sin que yo tuviera que estar presente. La derrota dejó de ser emocional para volverse corporal. Cansancio, tensión, movimientos torpes, respiración acelerada. El cuerpo entendió antes que la mente que todo había cambiado y que la vida cómoda ya no existía. En ese punto quedó claro que perder un respaldo no es una metáfora, es una experiencia tangible. Se siente en las manos que empacan, en los pies que salen y en la mirada que evita a quienes observan sin comprender del todo. Así, lo que comenzó como una decisión silenciosa terminó convirtiéndose en una consecuencia imposible de ocultar. La salida no condujo a un nuevo comienzo inmediato, llevó a un espacio provisional donde nada se siente propio. Un cuarto rentado por días, un coche estacionado demasiado tiempo o una terminal que no invita a quedarse. El entorno era funcional, no acogedor, y esa diferencia pesaba más que cualquier objeto perdido. La ciudad seguía igual, luces encendidas, gente caminando con prisa, comercios abriendo y cerrando como siempre. Nadie se detenía a mirar, porque las derrotas silenciosas no hacen ruido. Ese contraste hacía más evidente la insignificancia del momento, como si todo lo ocurrido no mereciera una pausa del mundo. Las pertenencias quedaron reducidas a lo indispensable. Maletas mal cerradas, bolsas improvisadas, documentos guardados sin orden. Cada cosa elegida a última hora recordaba que la estabilidad anterior no era real, solo cómoda mientras duró. Ahora todo tenía que caber en poco espacio, en poco tiempo y con pocas certezas. El teléfono volvió a estar presente, pero ya no como una herramienta de control, sino como un recordatorio constante de lo que se perdió. Mensajes sin respuesta, contactos que dejaron de servir, llamadas que ya no abrían puertas. La red que parecía amplia se redujo a silencios incómodos y promesas vagas. El cansancio empezó a sentirse distinto. No era físico únicamente, era mental. Decidir cada paso, calcular cada gasto y pensar dos veces antes de moverse desgasta cuando antes todo fluía sin esfuerzo.
La comodidad anterior se reveló como un privilegio sostenido por alguien más. Las noches se hicieron largas. No por insomnio romántico, sino por la incomodidad de no pertenecer a ningún lugar. El techo era temporal, el descanso incompleto y la sensación de estar de paso se volvía constante. Nada invitaba a quedarse, pero tampoco había un plan claro para avanzar. La derrota no necesitó testigos para ser real. Bastaba con observar la rutina reducida, los movimientos medidos y la ausencia de planes a largo plazo. Vivir al día dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad impuesta por las circunstancias. Mientras tanto, yo seguía lejos, sin intervenir, sin observar directamente. No por indiferencia, sino porque el proceso ya había cumplido su función. La historia no requería mi presencia para cerrar ese capítulo. La consecuencia seguía su curso sola. La distancia permitió entender algo fundamental. Perder el respaldo no solo cambia la economía, cambia la identidad. Quien se definía por lo que tenía empezó a enfrentarse a lo que realmente era sin esa base. Y ese encuentro no siempre es amable. El exilio no siempre implica cruzar fronteras, a veces basta con quedarse sin lugar propio. Esa sensación de no pertenecer, de no saber cuánto durará lo provisional, marca más que cualquier confrontación directa. Es una derrota que se asimila despacio. En ese punto, la historia ya no trataba de un divorcio ni de un conflicto legal. Trataba de las consecuencias reales de haber subestimado a quien sostuvo todo durante años. El mundo seguía girando, indiferente, mientras la derrota se asentaba sin escándalo, sin discursos y sin aplausos. Así terminó la ilusión de control. No con una escena dramática, sino con la normalidad brutal de un día más vivido sin rumbo claro, confirmando que cuando todo se pierde en silencio, el eco dura mucho más. El encuentro no fue casual ni impulsivo, ocurrió cuando ya no quedaban excusas que sostener ni escenarios que fingir. Nos vimos en un espacio neutral, sin adornos ni ventajas para nadie, un lugar donde las palabras pesan más porque no hay nada alrededor que distraiga. Mi postura era distinta, no por la ropa ni por la apariencia, sino por la forma de ocupar el espacio con una seguridad que antes no existía. Del otro lado había cansancio acumulado, una mezcla de ansiedad y esperanza mal disimulada. Las disculpas llegaron primero, no como reflexión profunda, sino como último intento de rescate. Se habló de errores, de malas decisiones, de no haber sabido valorar lo que se tenía. Cada frase buscaba abrir una rendija por donde regresar a una versión conocida del pasado. Escuché sin interrumpir, no por paciencia forzada, sino porque ya no había urgencia de responder. El tiempo había cambiado de lugar y ahora jugaba a mi favor. Las palabras que antes me habrían confundido sonaban vacías frente a todo lo que ya había ocurrido. La petición fue directa. Pedían otra oportunidad, una ayuda temporal, una forma de arreglar lo que se había desmoronado. No se trataba de amor ni de arrepentimiento genuino, se trataba de recuperar estabilidad. Esa claridad hizo que la respuesta fuera sencilla. Expliqué que no había marcha atrás porque no se trataba de una pelea reciente, sino de una decisión construida durante mucho tiempo. Aclaré que no existía rencor, pero tampoco deuda emocional pendiente. Lo que se rompió no fue el matrimonio, fue la confianza en un equilibrio que nunca fue real. La incomodidad se hizo visible cuando entendieron que no habría negociación. No elevé la voz ni marqué distancia con dureza, simplemente puse límites claros. Dije que cada consecuencia era resultado de decisiones tomadas cuando aún había margen para cambiar, y que ese margen ya no existía. Intentaron apelar a la memoria compartida, a los años vividos, a los sacrificios hechos en nombre de la pareja. Reconocí todo sin negarlo, pero dejé claro que recordar no implica repetir. El pasado no justifica sostener un presente que ya no corresponde. La frase final cayó sin dramatismo, pero con un peso definitivo. Expliqué que ya no estaba dispuesta a cargar con lo que no me pertenecía, ni a sostener una vida ajena a costa de la mía. Que el cierre no era castigo, era consecuencia natural. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Por primera vez no hubo nada que pedir ni nada que prometer. La realidad se impuso sin necesidad de gritos ni reproches. Todo estaba dicho. Me levanté sin prisa, con una serenidad distinta, esa que aparece cuando se sabe que no queda nada pendiente. No miré atrás porque ya no hacía falta.
La historia había cambiado de manos mucho antes de ese encuentro. La confrontación no terminó con una reconciliación ni con un acuerdo, terminó con una certeza. Entender que no todos los finales necesitan ruido para ser definitivos, y que la verdadera justicia a veces llega cuando alguien decide no volver a cargar con lo que nunca debió sostener sola. El final no llegó con aplausos ni con una sensación de triunfo evidente, llegó de la forma más silenciosa posible, como llegan las decisiones que ya no necesitan explicación. La vida siguió avanzando sin detenerse a validar lo ocurrido, y en esa indiferencia hubo una enseñanza más fuerte que cualquier discurso. Del otro lado, no quedó un villano derrotado de película, quedó alguien enfrentando una realidad reducida, una rutina limitada y un futuro que ya no podía sostenerse sobre promesas ajenas. No hubo rescate de último minuto ni giro inesperado. Solo consecuencias viviendo su curso natural. Yo regresé a mi espacio con una calma distinta, no eufórica, no vengativa. Encendí la luz de una casa que ahora sentía mía por primera vez en mucho tiempo. Cerré la puerta con un gesto simple, sin dramatismo, entendiendo que ese sonido marcaba algo definitivo. No era el fin de una historia de pareja, era el inicio de una vida sin cargas que no me correspondían. Las semanas siguientes trajeron silencio, pero no vacío. Un silencio limpio, sin reclamos, sin urgencias ajenas, sin la presión constante de sostener lo insostenible. Cada día confirmaba que soltar no siempre duele, a veces libera de una manera que solo se entiende después. La distancia hizo su trabajo. Los recuerdos perdieron peso, las culpas se acomodaron donde debían estar y la claridad se volvió permanente. No hubo necesidad de bloquear ni de huir, porque lo que ya no tiene poder sobre uno deja de perseguir. Mientras tanto, la otra vida quedó detenida en un punto incómodo, sin estabilidad, sin respaldo, enfrentando decisiones que antes parecían impensables. No por castigo, sino porque así funciona la realidad cuando se confunde apoyo con obligación y amor con costumbre. El mundo siguió igual. Tráfico, ruido, mañanas apresuradas y noches largas. Nadie aplaudió la justicia silenciosa, nadie narró la caída como una hazaña. Y aún así, el equilibrio se restableció de la única forma que importa, sin que yo tuviera que perderme para que alguien más se sostuviera. La última imagen no fue una confrontación ni una despedida. Fue una mujer caminando hacia adelante sin mirar atrás, entendiendo que la fortaleza no siempre se nota en el momento, pero deja huella cuando se decide no volver a cargar con lo que nunca fue propio. Y si algo quedó claro después de todo, es esto. Cuando subestimas a quien creías débil, no pierdes de golpe, pierdes despacio, en silencio, exactamente como se caen las estructuras que nunca se sostuvieron solas.